Esta aventura comenzó en el video anterior, cuando desde la capital de Ucrania tomamos un tren en dirección a Kharkiv, una de las ciudades más importantes del país que justo queda en la frontera con Rusia. Se supone que en unos 20 minuticos debería estar aquí el tren, de pronto hasta menos. El tren llegó a tiempo, todavía tenemos unos 18 minutos antes de que arranquen. Ya encontré mi silla, estamos listos, gracias a la vida que no tengo vecino, porque son 5 horas de recorrido lo que nos espera. Está bastante cómodo el tren, no nos podemos quejar. Luego de 5 horas de recorrido llegamos en la noche a la ciudad. Por cuestiones de guerra, la noche aquí es mucho más oscura de lo normal. Bienvenidos a la ciudad de Kharkiv, ya lo logramos, está bastante oscuro, no hay luz, y esa es una realidad de los habitantes de hoy en día, ya que más del 70% de las plantas eléctricas del país ya no existen, han sido voladas. Por ende, las ciudades de noche ahora lucen así, algunas no, pero recuerde que acabamos de llegar a la frontera con Rusia, la cosa aquí es a otro precio. Al otro día pude recorrer un poco de la ciudad, conocimos la plaza más grande de Europa y nos dimos una muy buena idea de cómo se vive en esta región de Ucrania. En mi camino hacia la frontera rusa me detuve en un gran barrio que fue casi que completamente destruido durante algunas batallas. Allí hice amigos, no solo caninos, sino también personas que vivían en este barrio y que han vuelto a él para reconstruirlo. Junto a ellos es que comienza el recorrido del día de hoy. Este nuevo personaje que acaba de conocer hace 5 minutos me invitó en su carro para mostrarme su casa, o por lo menos eso fue lo que entendí con nuestro problema de comunicación. Luego de varias vueltas por el vecindario, nos detuvimos cerca de su edificio. My place there. Okay, let's go. Esto de aquí era una reserva de agua, que todavía lo es, y pues cuando fue bombardeado también se vio afectado, haciendo que la gente aquí no tuviera más acceso al agua potable, ¿no? Hoy en día vienen todavía algunas personas a pescar, algunos pescadillos ahí abajo que han sobrevivido. Bueno, este es el ambiente que se ve aquí. Ahí está nuestro amigo que muy amablemente me está dando este tour en este lugar. Y eso allá al fondo es una escuela, una de las 4 escuelas que en este momento están cerradas porque también sufrieron pues ataques. Ahí va nuestro amigo, se fue. Creo que le entendí que iba a estacionar por ahí y que yo caminara. Así parece que sí es verdad. No sé, eso fue lo que yo entendí. El caso es que vamos a dar una vuelta ya caminando por aquí. Miren todos estos huecos, en todas partes, en todo el piso. Esto es un ambiente bastante apocalíptico. Yo me pregunto si habrá gente que todavía viva aquí, que hay unos apartamentos que están destruidos, pero hay otros que tienen ventanas. El señor me dice que ahí viene, me dice que él vive por allá. Vamos a ver si logramos conocer su casa, pero miren este edificio, está colgando de un hilo. Prácticamente allá arriba hay una silla, no sé si se ve desde aquí en la cámara, pero esa era la oficina de alguien. Esto está colgando de un hilito, está completamente destruido y desocupado, está hueco por dentro. La gente que aún sigue viviendo aquí, que tiene que salir todos los días para sus cosas de la vida cotidiana, y tener que pasar por enfrente de esta situación todos los días. Es que este es uno de miles de edificios. Todos los días el recordatorio constante de que usted se salvó, pero que puede ser el próximo. Mire eso. Qué locura. So which one is your apartment? That one there? Yes, floor number 6. This place, our traditional village. This place is very beautiful for war. Today is different. Today is different because all people is Unstable. yes. My family, I don't see there 1 year. El problema con la guerra es que los hombres no se pueden ir de Ucrania. Entonces las familias se dividen. Por ejemplo, la familia del señor que me estaba contando. Espere que algo está pasando aquí. Can go. Que es que estaban tirando cosas por la ventana y que van a dejar de tirar cosas para poder entrar. Виталь, мы в этот ко мне поднимемся на 4. La cosa es que los hombres no pueden salir de Ucrania por si los necesitan para batallar. Como es el caso de nuestro amigo, su familia se fue para otro país, su mujer, hijos y mascotas. Pero él, como es hombre, se tiene que quedar por si hay un llamado hacia la guerra. A todos los hombres se les da su fusil y a combatir. Haya uno prestado servicio militar, tenga o no tenga experiencia. Oh, this was your apartment. Yes, my apartment is not distracted. I have wife, I have children, I have 2 dogs. Now you're alone? Yes, my work. You reconstruct? Yes. This is the view. Russian bombs, Russian Federation. Wow, estos son misiles rusos.
documentos que el señor encontró aquí en su propio edificio, ¿no? En su propio, aquí, en el mismo piso, enfrente del edificio de él. Y esta es la casa, esta es la terraza, la están reconstruyendo poco a poco. Está la sala, comedor, el televisor. Huele mucho a polvo, todo el edificio huele a polvo. Estamos en el 8º piso. Esta aquí es la cocina, pero como se dan cuenta, pues todo está como en obra negra, ¿no? Y este es uno de los apartamentos que no fue tan afectados, que por lo menos sigue teniendo paredes. Aquí tenemos la habitación de su hija. La chica pues tenía sus vinilos, tenía su decoración, tenía sus juguetes. También tenía aquí, hasta en la luz tenía un diseño. Pero hoy en día luce así, ¿no? A ellos les tocó desde el principio de la guerra salir corriendo porque obviamente ustedes entenderán, ¿no? Y esta es la habitación principal, la habitación del señor. Otro balcón aquí. Aquí sí tenemos acceso afuera, ¿no? A la vista de este barrio en Kharkiv. Yo no puedo creer que estemos aquí. Esto es una realidad completamente alucinante. Where do you sleep? Now I have one flat in this place, some house. I have hot water. I Okay, a have better electric. place. El señor me quiere seguir llevando arriba. Oh, A ver si logramos ver el techo del edificio, ¿no? Si está abierto o no. Me dice después. Sigue. Oh, wow. Esto es un apartamento. My neighbor flat. Oh, El apartamento del vecino. yes. Y esto es lo que hay. Este sí llegó a tener un misil directo atacando. Hay que caminar con mucho cuidado porque esto está realmente delicado el asunto. Wow, miren cómo se ven las ventanas con la vista desde aquí. Russia is that way. Russia is 25 kilometers. Ahí está la ventana, pero miren ese hueco. Y ese hueco da 8 pisos hacia abajo. Pero el caso es que desde aquí se ve Rusia. Allá está Rusia, al otro lado de esa montañita, porque son 30 kilómetros nada más. No, este piso está muy inestable. Ya nos dimos cuenta cómo es. Sigamos con este recorrido en este barrio, a ver qué más encontramos. На крышу выходит, ну я ж уже конкретно. Ya estamos llegando al techo del edificio. Ah, sí, señores, ahí hay un acceso directo al techo. Desde aquí sí vamos a ver bien. You love this place with your life. Yes, it's our home, our nation, our all. El caso es que Rusia queda allá y allá de fondo se ve un puente que cuando se atraviesa llega a la siguiente ciudad, que es Rusa. Es que es aquí nomás, a 25 minutos manejando, media hora manejando. El doble de tiempo que me demoré del hotel aquí en taxi es lo que me tomaría de aquí a Rusia en taxi. Qué impresión estar aquí y entender que el conflicto está entre estos dos países, que detrás de esas casitas queda Rusia y aquí está Ucrania. Una de las fronteras más temidas y más peligrosas de nuestra actualidad. Miren qué curioso, aún estando en el medio de la guerra, todo esto aquí son obreros que están reconstruyendo la zona, con la amenaza constante que en cualquier momento vuelva a ocurrir lo que acaba de ocurrir. Se encuentran en cualquier lado. Esto de aquí, este metal, es parte de una bomba. Está bien incrustado adentro. Eso no lo saca nadie. Pero, vea, este sí está más flojito. No, o sea, ahí donde me corte me da tétano. Eso es una bomba que explotó en este justo pedazo. Hicimos otro amigo, este señor que está bien interesante, ya les mostraré. Wow, it's a big fish. What's the name of the fish? Щука. Shukra? It's a kind of Хищник, щука, он зубы, все. dangerous fish. Как тебя зовут? Виталик, Приятно познакомиться. приятно познакомиться. Tenemos un nuevo parcero que también vive por aquí en esta zona. Es el amigo aquí, que nos va a llevar a también conocer algunos asuntos interesantes. La gente aquí es muy amable. Usted solo camina por ahí, especialmente si tiene una cámara y se le acercan a hablarle. So this was your neighborhood too. Yes, I got here my house. You still live there? No, now I'm living in another part of Kharkiv. Here we have no electricity, have no gas, have no water. It's not for living. But some people live here. It's true survivors. I hope we will see now one guy who lived from start, hide himself here. And now I can speak about it because before it was very secret information. And they go to work and after go back here and hide to next mission. So that's why everything is destroyed here. It was a battlefield. Many bombings. It was from 3 or 4 sides. When bombing from one side, you can go. You know where you can go. When you have bombing for 4 sides, another side,
is you have way to go. Este nuevo amigo que me encontré cerca del lago me contaba la historia sobre un héroe de guerra. Para los que ya vieron la película del pianista, la historia es bastante similar. Estamos a punto de conocer uno de los personajes más interesantes de este recorrido a la ucraniana. Un señor que por convicción propia decide quedarse en su edificio con su esposa. Mientras la totalidad de la población abandonaba la zona hacia lugares como Kiev o inclusive fuera del país, ellos dos se quedaron con la mentalidad de si yo voy a morir, prefiero morir en mi hogar. Durante toda la toma de Kharkiv, ellos dos sobrevivieron escondidos entre los escombros, durmiendo en lugares destruidos pero sin ser vistos, comiendo lo que encontraran en cocinas destruidas de los que algún día fueron sus vecinos, como topos bajo tierra. Estamos a punto de conocer un señor que lo ha visto todo. Este es el edificio donde el señor vivía, en el 5º piso, pero pues eso está invivible, como lo podemos ver aquí. Pero él conoce un señor que es el que está llamando, que nunca se fue del edificio, inclusive durante la guerra. Durante el bombardeo, todo el mundo aquí se fue, menos ese señor. Y cuando la gente le preguntaba, ¿pero usted cómo está? El señor decía, bien, bien, estoy bien. Ahí está el señor en la ventana. Él nunca se fue de su casa. Como un capitán de barco jamás abandona la nave. Parece que el señor ya baja, un real héroe de guerra. No les puedo explicar el sentimiento que es estar aquí. Esto es un set de una película peor que un set de grabación de una película de zombies. Меня зовут Juan. Juan. Colombia. Колумбия. Да. Я машину у вас BMW покупал, блин. Esta gente me trajo otro techo de otro edificio. Thank you. Les gustan los techos de los edificios a los ucranianos, me he dado cuenta. Traen aquí a ver otra cara de la ciudad. Interesante, interesante sobre todo esto aquí, vea. Interesante que toca saber bien dónde pone uno las paticas. Wow, miren esos huecos que hay en el techo. Y eso de abajo es el apartamento de alguien, o era, que hay otro hueco. Y pues la historia se repite a todo lo largo de este barrio, que es gigante, no es como una gran ciudad dentro de una gran ciudad. Solo este barrio, 700,000 habitantes, increíblemente grande. Я хочу пить водка с тобой. А у меня водки нету. I have beer. Okay, that works too. This is beer. Yes, What kind of beer is this? Tuborg. very popular in Ukraine. А неужели не так хорошо? Whoa. It's good beer. Я уже понял, что ты сказал. Ah, qué loco. Salimos con cerveza. Ahora vamos a conocer el apartamento del señor, que es un superhéroe del barrio, ¿no? Porque nunca se fue. Él dijo, a mí me matan en mi apartamento. Él sigue viviendo ahí. Una de las pocas personas que jamás salió corriendo de este edificio. Vamos a conocer su casa, cómo quedó. Стой, подожди. Можно это самое? Esta es la habitación de alguien, pero wow, miren el hueco como se ve desde aquí. Eso es directo al vacío, unos 10 pisos de ahí para abajo. Este es otro apartamento. Me están haciendo un tour de los apartamentos uno por Это uno. нормально. Окей. Estamos yendo al apartamento de nuestro amigo y él me dice que durante el verano él tomó este colchón aquí y dormía así como lo ven tal cual en este lugar. This is where you live now. Esta es la sala. Esta es la cama. A mí me parece que hay alguien ahí acostado en ese momento, ¿no? Tiene la forma de alguien. No sé, ¿soy yo? ¿O es verdad? Pero esta es la casa del señor. Aquí es donde él vive, que es el otro costado del edificio. Este edificio tomó el impacto por allá. Aquí este costado no quedó tan impactado, pero pues el señor vive aquí ahora. Obviamente sí se siente el impacto en todo, pero lo que más me da curiosidad es saber si hay alguien aquí en este momento, ¿no? Qué cosa tan rara. Entonces, sí, aquí en este momento hay alguien durmiendo que es un amigo o amiga del señor, no sé. Y aquí hay otra habitación, que es la habitación de él. Él hizo aquí una habitación, una cama en la cocina. Esta es la cocina. Y pues aquí en la misma cocina, él tiene sus instrumentos aquí para comer y todo el cuento. Y duerme aquí en este momento. O sea, él duerme dentro de la cocina, lo cual es bastante inteligente si usted piensa, ya que estamos en pleno invierno. Y esto está caliente. De aquí sale calor. Yo creo que está prendido el horno, tal vez. Ya me confirmaron que sí es por eso. Él prende la estufa y la estufa pues calienta toda esta habitación. Así que durante el invierno él se movió aquí a la cocina para estar caliente, ¿no? Porque no hay electricidad. Como nos damos cuenta, la luz que tenemos es la que me están apuntando aquí con el celular. Thank you. Thank you so much. Я хочу, чтобы у вас такое лицо было доброе, как на сегодняшний день. Thank you so much. You're a very nice person. Thank you for showing me your place. You are a superhero because you never left your home. Este señor
muy amablemente me quiso mostrar su casa. Me llevó primero al techo, como casi todos los personajes que he conocido aquí en este barrio me llevan al techo de sus edificios. Supongo que es para que vea una panorámica de todo el barrio. Después me llevó a ver algunos apartamentos de vecinos que quedaron completamente destruidos, porque esta es la cara que recibió el impacto en este edificio particularmente. Pero el apartamento de él queda por el otro lado. Luego de visitar algunos apartamentos bien dañados de este costado, me llevó a ver su apartamento del otro costado, que fue pues lo suficientemente de buenas, digámoslo, para no estar así de destruido. La esposa de él, que también vivía aquí con él, ellos dos nunca se fueron, decidieron quedarse aquí y decidieron si tenían que morir aquí, morirían aquí, pero jamás se irían de su barrio o de su ciudad, de su tierra, porque ellos nacieron aquí y pues no tenían más para dónde ir tampoco. La esposa desafortunadamente murió hace 40 días. Tenía otro tipo de enfermedades y pues falleció, pero ha sido toda una aventura. Desde que salí del centro de la ciudad y tomé un taxi aquí, porque yo sí sabía que este barrio había sido bien afectado y quería verlo, toda la gente que hemos conocido y han sido extremadamente amables. Y como vieron, las condiciones de la gente que queda aquí viviendo pues no son las mejores, ¿no? No es solo la condición de un barrio, si es pobre o es rico o lo que sea, no, son condiciones de sobrevivientes de guerra, como lo vemos en la cocina, las condiciones de vivienda y sobre todo los alrededores, porque la casa del Señor es todo esto aquí, el barrio de él es todo este pueblo fantasma que vemos alrededor. Ucrania. ¿Qué lugar del mundo es este, Dios? Todo esto que tenemos alrededor es el nuevo Chernobyl ucraniano. Pero esto no es una historia del pasado, es una historia actual. Miren nada más mientras grabé en este barrio todas las notificaciones de alarma que hubo. Hace 3 horas, hace 2 horas, hace 1 hora, hace 30 minutos. Es una cosa que está activa, en constante movimiento. Ya casi terminamos este video, nos vamos de paseo. Mis 2 nuevos amigos y yo en este auto. Me río porque me parece un poco loco lo que está pasando. Estas 2 personas que acabo de conocer y pues que nos vamos de paseo porque el señor que conocí de primeras tiene una casa de campo, que me quiere mostrar, que es a 30 kilómetros de aquí, justo en la frontera con Rusia. Vamos a pasar algunos puntos militares para llegar a ella porque me quiere mostrar cómo quedó. An apple. Yes. Thank you. Después de más o menos unos 20 minutos en la carretera y algunos checkpoints militares en los que obviamente no puedo grabar, hemos llegado aquí a lo que era la casa de campo de la familia del señor, donde venían aquí con la familia a pasar un fin de semana, a pasar tiempo en la naturaleza, y esto es lo que queda. Por esta misma carretera desfilaban los tanques de guerra. Todo lo que hay de aquí hacia la ciudad está realmente en las mismas condiciones. Muy pocas casas sobrevivieron la guerra, la batalla, porque la guerra todavía no termina. Y ese es el look de la casa de campo del señor. La cosa es que no podemos entrar a ver, porque a pesar de que está ahí nomás y no hay nada que nos impida entrar, todo el terreno alrededor, si ustedes se fijan, todos esos bosques de allá, todo lo que sea pasto, por ejemplo, aquí tenemos pasto de aquí para allá. Y aquí hay como una especie de vía para los autos. Pero todo lo que sea pasto, campo abierto, bosque, está repleto de minas. Usted puede entrar a caminar por ahí y de repente le explota una mina en el pie. Hay fuerzas armadas que están en este momento, fuerzas armadas ucranianas que están en este momento dentro de los bosques tratando de identificar los lugares donde están las minas para limpiar, ¿no?, toda la zona. Pero eso tomará muchos años más. Eso quiere decir básicamente que la vida del campo en Ucrania ha cambiado rotundamente. Ya no puede salir a caminar libremente por ahí sin los nervios y el miedo de que le vaya a explotar algo debajo de los pies. Esto es, amigos míos, la carretera 15 minuticos más para allá y estamos en la frontera con Rusia. Este es un puente que se llama el puente Murom y esta es la carretera que nos lleva a Rusia. Ya, a 15 minutos aquí, hacia allá está Rusia. Y este puente pues fue volado por las acciones de la guerra, quedó destruido y ahorita los carros ahí diseñaron como una forma más o menos para poder cruzar. Ahí va esta persona en su carro tratando de cruzarlo, ¿no? Pero como ven, eso es todo un dilema. Y aquí está el otro pedazo del puente, que como lo ven, ya no existe. Y este será el punto más cercano que estaremos de Rusia en este momento. Porque a partir de aquí hay unos controles militares que serán imposibles que una persona normal pueda atravesar. De aquí para allá, la custodia militar es de alto nivel, la vigilancia es de alto nivel. Esto fue lo más cercano que logramos llegar a la frontera con los rusos. Muchos me preguntan que cómo se siente entrar en un país en guerra, que si no da miedo o que si es que ya me enloquecí. Y la verdad es que sí es muy intimidante, sobre todo el antes de la acción. Tomar la decisión de entrar a Ucrania es la parte que más miedo da, pero ese miedo se quita cuando entras.
demás. Es bastante extraño. El miedo se va cuando comienzas a recorrer estos lugares, o mejor dicho, es reemplazado por una pesada energía que no logro describir. Una energía que solo se siente cuando entras en un país que está en el medio de una guerra. Es como una energía bastante pesada, siendo honesto con ustedes. Una mezcla de esperanza con resignación, en un círculo vicioso que mantiene a la gente con vida, pero en piloto automático. Yo siempre había querido conocer Ucrania, y conocerla en uno de sus más retadores momentos ha sido sin duda una historia de no olvidar. Pero antes de irme de aquí, aún nos quedan algunos lugares por visitar, algunas historias más que contar y algunos personajes por conocer.